Estimados amigos, continuando con esta exposición breve en relación a las formas de gobierno, estábamos comentando las ideas que le dieron génesis precisamente a estas estructuras políticas y ahora analizamos la visión de gobernanza de Montesquieu. En el capítulo primero del libro o de su libro El espíritu de las leyes, pues Montesquieu introduce modificaciones fundamentales a la teoría de las formas de gobierno seguidas por Aristóteles, distinguiendo entre monarquía, despotismo y república. Este autor señala y supone tres definiciones, o mejor dicho, tres hechos. Uno, que el gobierno republicano es aquel en el que el pueblo, en cuerpo o solo parte de él, ejerce la potestad soberana. Dos, que el monárquico es aquel en que gobierna uno solo, pero con arreglo siempre a leyes fijas y establecidas. Y tres, el hecho de que a diferencia de este, el despótico es aquel en que uno solo, sin ley ni regla, lo dirige todo a voluntad y a capricho. Y parece que aquí ya está desplegando en el despotismo, pues una nueva forma que ha producido la historia política. La república en donde el pueblo en cuerpo ejerce el poder soberano, sin duda es una democracia, según lo señala así Montesquieu. Si el poder soberano está en manos de parte del pueblo, se tiene una aristocracia. Es decir, cuando el pueblo gobierna, el pueblo todo es una democracia. Cuando una parte de ese pueblo gobierna, es una aristocracia. Y cuando una parte de esa parte del pueblo gobierna y lo hace incluso infringiendo la propia norma o pretendiendo crear sus normas que atentan a una lógica estructural de la teoría legislativa, pues por supuesto se habla de un despotismo. En los estados populares, es decir, en las repúblicas democráticas, se necesita el resorte de la virtud. Esa virtud a la que hace mención Montesquieu se refiere a la moderación del alma de los gobiernos aristocráticos. Más entiéndase que se refiere a la que está fundada en la virtud, no a la que nace de la cobardía o pereza del alma. De ahí que Aristóteles agrega que, en cambio, en las monarquías, la política produce las mayores cosas con la menor virtud posible. Es interesante aquí, pues, observar que el pensamiento político de Montesquieu, que corresponde a la estructura de las formas políticas de su tiempo, se ha calificado de divagaciones peregrinas, sin embargo, pues hasta un tanto ciertas. Finalmente se cierra este ciclo histórico con las ideas de Rousseau, un contractualista, por supuesto, integrador de la teoría del Estado, que distingue entre democracia, aristocracia y monarquía, que se confunden en su ejercicio y las decan sobre las formas de soberanía. En este sentido, es de destacar que en la formación o la integración de las formas de gobierno de los estados al paso de la historia han surgido dos formas fundamentales, de la monarquía y la república. La monarquía y la república como formas de gobierno. Esta clasificación que ha perdurado de las formas de gobierno se reduce sin duda alguna a estos dos grupos, la monarquía y la república. Tanto la república como la monarquía revisten formas jurídicas muy diversas y responden, por supuesto, en cada uno de sus tipos a diferentes procesos políticos integradores o a sus propias tradiciones. Eh,
Por ejemplo, Luis Izazaga nos dice que se debe llamar formas de gobierno a la estructura que pueden adoptar en un Estado los órganos encargados de ejercer las funciones soberanas y el mutuo enlace con que deben estar trabados y relacionados entre sí. Esto nos lleva en consecuencia a pensar sin duda que no puede haber incompatibilidad en que una misma forma de Estado adopte diversas formas de gobierno o viceversa. En un Estado unitario u otro federal, pues puede ser monárquico o puede ser republicano, puede ser parlamentario o puede ser presidencial, pero también puede ser semimonárquico, semirepublicano, semiparlamentario o semipresidencial, y eso no significa que entre en una antinomia jurídica, una contradicción, puesto que recordemos que la forma que adopta cada Estado obedece precisamente a las necesidades que el propio Estado tiene para satisfacer el bien común de sus gobernados, de la población. Eh, Como una monarquía puede ser Estado unitario o también federal. Eh, la corriente contraria está formada por los que quitan valor trascendente a las formas de gobierno y se avienen en que si las circunstancias así lo aconsejan, no se debe aceptar cualquier estructura. Sin embargo, se insiste. Influye mucho el pensamiento del gobierno de los mejores, que le va a dar pauta a una verdadera estructura epistemológica en esa construcción del conocimiento de la teoría del Estado, para que sus integrantes, sus gobernantes, a la vieja usanza, puedan advertir cuál es la estructura que mejor conviene a su Estado, sin que quede en contraposición que puedan adoptar de manera incompatible dos o más formas de gobierno o viceversa. Es decir, en las actuales condiciones del mundo, el problema de las formas de gobierno ha perdido la importancia de otras épocas. Antes era impensable pensar que la monarquía pudiera subsistir eh, a su vez con el elemento democrático, porque o gobernaba el monarca, o gobernaban los mejores, o gobernaba el pueblo. No podían coexistir. Hoy se configuran los gobiernos sin duda modernos, neoconstitucionales, siguiendo los senderos de las ideologías que se subordinan a las formas de otras épocas, pero combinadas. La política económica sin duda debe encontrar el cauce que le sea necesario sin encerrarse en los estrechos límites de una forma de gobierno en lo particular. Y contra este criterio se revela el sistema de las instituciones liberales, que sin duda navegan en los mares tormentosas de las luchas ideológicas y que hoy han sido pues estandartes de discursos populistas y demagógicos por parte de algunos jefes de Estado y pues, por supuesto también jefes de gobierno. La monarquía, que aparece como el gobierno de uno solo dividido, que se llama el monarca, el rey, el príncipe o el emperador, pues sin duda también puede existir a la luz de un sistema democrático, de un sistema representativo y popular. En este sentido, como corolario, decimos lo siguiente. Las formas de gobierno y Estado se manifiestan pues, en no complejas organizaciones de diferentes matices, en constante transformación, obedeciendo siempre a los reclamos de las comunidades. La palabra Estado designa la organización política en su conjunto, en su complejidad unida, en esa unidad formada por los diferentes elementos que la constituyen. El gobierno que representa esa estructura de organización se utiliza para designar
al conjunto de los poderes públicos, de los órganos a quienes se atribuye el ejercicio de la soberanía. Es la forma de uno de los elementos del Estado, de organizar, de distribuir las estructuras, las competencias. Y en resumen, podemos establecer, por cuanto hace a las formas de gobierno, lo siguiente. Para Platón, sostiene que las formas de gobierno son la aristocracia o gobierno de los filósofos, la oligarquía, cuando los propietarios asumen el poder público, político, y la democracia o gobiernos de las masas, sin embargo, se va por el gobierno de los mejores. Para Aristóteles, hay formas puras o perfectas como la monarquía, la aristocracia y la democracia, pero también hay formas impuras, imperfectas o degeneradas como la tiranía, la oligarquía y la demagogia. Polibio señala un gobierno mixto, es decir, el poder dividido entre el pueblo y el monarca. Tomás de Aquino, gobierno con un jefe a la cabeza guiado por la ley de la virtud, una virtud encabezada, por supuesto, en la fe en Dios y en el reconocimiento de la Santa Madre Iglesia como la suprema en cuestiones espirituales. Alude a regímenes encabezados por un rey, un grupo de aristócratas y por el pueblo, pero amenazados por la sedición y las tiranías, siempre en un conflicto entre lo bueno y lo malo, entre Dios y el diablo. Maquiavelo, todos los estados o son repúblicas o son principados. No pueden coexistir. Montesquieu, como lo señalábamos en el espíritu de las leyes, señala que existen tres definiciones, o mejor dicho, tres hechos a saber: el gobierno republicano, el gobierno que se ejerce bajo la potestad soberana de uno solo, el monárquico, o el despótico. Y por supuesto, de aquí se estructura como conclusión que dependiendo de la forma de gobierno, llegan a denominarse a los estados como monárquicos, aristocráticos o democráticos. Y en la actualidad, eh, estimados amigos, en la actualidad es posible encontrar a estados con gobiernos mixtos, monárquicos y republicanos, como no es el caso de Inglaterra, de España, que convergen dos estructuras que no necesariamente deben de estar peleadas: regímenes semipresidencialistas, regímenes democráticos, regímenes oligárquicos, aristocráticos. Sin embargo, esto de ninguna manera significa que lleven pues al retroceso al Estado. Y como ejemplo claro a estos que acabo de mencionar, los cuales sin duda su progreso es evidente. Bien, pues con esto espero que haya quedado fortalecido en la medida de lo posible el tema de formas de gobierno para poder comprender, pues, por supuesto, la teoría del Estado, señalando sin duda que en esta misma medida pues simplemente llamaremos formas de gobierno aquellos modos de formación de los órganos esenciales del Estado, de sus poderes y sus relaciones, para poder cumplir con esa teleología funcional del propio Estado y para el cual fue creado. En este orden de ideas, pues no me resta más que agradecer su paciencia, su comprensión y su atención, pues señalando por supuesto que siempre será interesante poder hacer uso de los elementos clásicos que integran a la teoría del Estado para poder comprender hasta el día de hoy el porqué, su función y su pilar fundamental. Muchísimas gracias. Un saludo a todos.